del Señor. Hermano, Dios les bendiga. Le damos gracias a Dios que podemos estar aquí en el templo, un martes, casi mitad de semana, para aprender de su palabra. Hoy, como les dijera el pastor, vamos a estar considerando la séptima y última sesión en el tema, la esperanza de un rey. Fíjense qué curioso, ¿verdad? Que los seres humanos suelen poner su esperanza en tantas cosas que no son Dios, que no son Jesús. ¿Cuáles son algunas cosas en las cuales las personas ponen su esperanza fuera de Dios? ¿Perdón? En sus posesiones. ¿Pastor? Los chavos, ¿verdad? Los bienes materiales, en otras personas, en los políticos. También hacen de los hijos unos dioses. El seguro social, todas aquellas cosas en las cuales las personas ponen su esperanza, esos son sus dioses. Los cristianos, ¿estamos exentos? No. Vamos a ver nosotros una historia, o vamos a repasar más bien una historia que conocemos muy bien. La decadencia, la corrupción de aquel que en su tiempo fue considerado el hombre más sabio sobre la faz de la tierra. Veamos, la sabiduría del hombre es nada. Sin embargo, cuando el Señor nos transforma, antes de llevarnos con Él, antes de esa transformación final, dice la palabra de Dios que de modo que si alguno está en Cristo, es nueva criatura. Las cosas viejas pasaron, todas son hechas nuevas. Y parte de lo que es cambiado en nosotros es nuestra manera de vivir. Debe ser cambiado, ¿verdad? Otro día estaba la hermana Lorian hablando, subrayando cómo es que el cambio en el ser humano, el creyente más bien, es uno paulatino. Lo que transforma al Señor de inmediato en nuestra vida es nuestro estatus con Él. Antes éramos sus enemigos y de ahí venimos a ser sus hijos cuando recibimos a Cristo Jesús. Sin embargo, nuestra humanidad sigue siendo una de nuestras mayores deficiencias, ¿verdad? Una de nuestras mayores limitaciones. Es aquello que nos impide ser como Dios quiere que nosotros seamos. Pablo, allá en Romanos, hemos hablado sobre cómo es que él habla, ¿verdad? Él habla sobre este conflicto que hay en nosotros mientras estamos en lo que él llama este cuerpo de muerte. Pues es precisamente este cuerpo de muerte, como les decía hace un momento, una de nuestras mayores limitaciones, lo cual nos impide, a pesar de que tenemos la mente de Cristo, pensar en todo momento como Dios quiere que nosotros pensemos. Hay algunos días que estamos bien, otros días estamos mejor, pero otros días estamos peor. Hay unos días que no los huelen ni las azucenas, como dice el refrán. Y eso es normal, ¿verdad? Es natural, no debo decir que es normal, es natural, precisamente eso, ¿eh? Natural viene de naturaleza. Pues la naturaleza humana es así, pero el Señor quiere que nuestra naturaleza sea espiritual. Por eso es que todos los días hay que apegarnos más y más y más a nuestra relación con Dios. Y además está mencionar de qué manera hacemos eso. Hay múltiples maneras en las cuales el Señor nos ayuda a cultivar nuestra relación con Él. La lectura de la palabra, la oración intensa, ¿verdad? El ayuno. Congregarnos, estar en el calor de la congregación. Hay tantas cosas que el Señor quiere que nosotros hagamos, hermano. Y por eso es tan importante que estemos juntos, porque nosotros nos recordamos mutuamente qué es lo que Dios demanda de nosotros. Cuando estamos mucho tiempo fuera del calor de la congregación, no debe ser así, ¿verdad? Pero es más fácil uno desanimarse. Importante estar todo el tiempo buscando el rostro de nuestro Señor.
no depender, no poner nuestra esperanza en lo que no es Jesús, en lo que no es Dios. Y cuando vemos que hay algo que nos seduce, pues no pretender sacar nosotros el pecho, ¿verdad? Y hacernos los más fuertes. Hacemos como José, huir de la tentación, porque la tentación es parte de la experiencia natural del ser humano, pero de que la tentación se convierta en pecado es un pequeño trecho. Hay que tener mucho cuidado. Pues este varón, que fue en un momento considerado el varón más sabio sobre la faz de la tierra, vino a ser uno de los más necios, lamentablemente. Y ese es el aprendizaje práctico que nos debemos llevar de la lectura de esta palabra. Vamos a ver una porción y todos ustedes conocen muy bien la palabra, ¿verdad? Y pudiéramos disertar respecto a muchas cosas, como decía el pastor ahorita. Hay muchas cosas que podemos hablar desde la perspectiva académica. Nada malo con uno conocer la historia y conocer la antropología y conocer las distintas referencias y los comentaristas y tantas cosas que pudiéramos decir. Todo eso nos enriquece. Sin embargo, si nosotros no estamos poniendo nuestra mente, nuestro espíritu, nuestro énfasis en lo que Dios quiere que nosotros pongamos nuestro énfasis, realmente lo que estamos haciendo es entreteniéndonos. Muy bien, pudimos habernos quedado en la casa viendo la novela turca que esté de turno en estos días. Lo digo en tono jocoso, pero como una gran realidad, para que pongamos nuestra mente en lo que realmente debemos poner nuestra mente y nuestro interés, que es en la aplicación práctica para nuestra vida espiritual, para saber o recordar o repasar cómo es que nosotros vamos a agradar al Señor, qué quiere Él de parte de nosotros y entender que nosotros no somos infalibles. Nosotros, por bien que estemos, en cualquier momento, si nosotros no estamos pendientes, si nos deslembamos, como dice el pastor, podemos fallar al blanco, podemos pecar. Y eso le pasó a este varón, ¿verdad? Pensamos nosotros que somos mejor que Salomón, pensamos nosotros que estamos por encima de este varón que experimentó tanto, a quien el Señor inspiró para que escribiera, ¿verdad? Palabra que todavía permanece con nosotros al día de hoy. Si pensamos que estamos por encima de Él, pues entonces tenemos que humillarnos delante del Señor y entender que estamos hechos de lo mismo que Él. Pues vamos a ir directamente a esa porción. Vamos a estar viendo dos porciones, una en el capítulo 11 de Primera de Reyes y una en el capítulo 12 de Primera de Reyes. La porción focal, como les acabara de decir, versículos 1 al 8 primero, 9 al 13, ambos del capítulo 11, y luego del capítulo 12, unos 6 versículos del 12 al 17. Pues, nuevamente, el Señor había hecho un énfasis respecto a lo que Él demandaba de su pueblo. Él quería que este pueblo fuera santo. Y aunque sabemos, hemos tal vez repasado la definición de la palabra santo, de la palabra santidad, no menos de 545 veces y media. ¿Qué significa ser santo? ¿Alguien que es digno de que se le prenda una vela? No. ¿Qué significa ser santo, hermana Casimira? Separado para Dios. ¿Estamos de acuerdo? Pues todos sabemos que esa es la santidad. Apartado, separado para Dios, para su uso exclusivo. Eso es ser santo. Cuando algo es santo, ejemplo que se ha dado aquí, por ejemplo, los instrumentos aquí son santos. Se dicen, ¿cómo que los instrumentos son santos? Pues los instrumentos están separados para alabar a Jehová. Ese piano no se va a alquilar para que lo usen en unas fiestas patronales. Hay gente que dice, sí, pero pues es lo mismo. Pero el servicio que da ese piano, obviamente bien tocado, es para alabar a Dios. Está separado para ese uso exclusivamente. Si ustedes tienen mascotas en su casa, ¿no les gustan las mascotas? No. En casa hay 8 gatos. ¿Quiere uno? Un gato. ¿No quiere un gato?
En casa hay 8 gatos. Son, yo tengo otra gata que me la cuida el pastor. Se llama Sara. Pero si en algún momento se anima, ¿le podemos llevar prestado? Pues, ¿hay alguien más que no tenga mascota, aparte de hermano Daniel y hermana Casimira? ¿Usted tiene mascota? ¿Pero es una Shih Tzu o Shih Tzu puertorriqueña? Está bien. Mire, ¿usted le gusta la sopa? ¿Le gusta? A mí me gusta la sopa. ¿Cómo usted le dice? El bowl, ¿cómo se llama? La fuente, la fuente en la cual usted se toma su sopa. ¿Usted también le da comida a la Shih Tzu? ¿Cómo es que se llama? Nia. Tuvo que pensarlo. No la saludaba hoy. Está bien. Pues no se preocupe. Me pasa igual. Después le voy a decir un chiste, pero tiene que ser después del culto. A mi esposa a veces yo le digo amor mío, y le digo muchas flores. A veces se me olvida cómo se llama. Pasa el tiempo. Pues hermanita, en la fuente que usted toma sopa, ¿usted le da de comer a Nía? No. ¿Y usted quiere mucho a Nía? Pues seguro. Pero el uso de la fuente es para usted comer. Y usted sabe que si usted le pasa un poquito de cloro, qué sé yo qué, lo puede desinfectar y puede comer ahí mismo. Muy bien. Pues imagínate, eso es un ejemplo, ¿verdad? Y yo sé que ustedes dicen, ¿qué clase de ejemplo? Seguro que en su mente, ¿verdad? En sus cabales va a darle de comer al perro o al gato y después comer ahí también. Yo puedo decirle unos cuantos nombres, no de nadie que se congregue con nosotros, pero se me ocurren personas que pudieran hacer eso. Pero ese no es el punto. El punto es que si nosotros, ¿verdad? Teniendo estas mascotas, las cuales amamos y podemos ver formas de desinfectar las cosas, tenemos uso exclusivo para ciertos utensilios, pues el Señor, cuando nos mira a nosotros, espera precisamente eso mismo. Nosotros somos de Jehová. Esas son palabras mayores, hermano. Si el Señor es celoso con nosotros, nuestra perspectiva respecto a nuestra vida debe ser algo que también se transforme. Cuando usted se casa, usted es para la persona con quien usted se casó. Usted no debe tener ojos para nadie más, en el sentido, ¿verdad?, de la intimidad. Y de eso hay demasiados ejemplos, sobran los ejemplos, las personas en las farándulas que se casan y están casados un mes y al mes siguiente están casados con otro y después uno se entera de que durante el matrimonio pues estaban con otra persona o estaban fijándose en otras personas. Pues hay que ser fiel. Nuestra integridad, nuestra lealtad a aquella persona con quien nos casamos es importante. Con Dios no es menos. Debe haber esa relación estrecha, íntima con el Señor. Él espera exactamente esa intimidad. Pues la sabiduría del hombre, según la definición de la Biblia, ¿qué es la verdadera sabiduría? El temor de Jehová. Pues fíjense cómo nosotros miramos la palabra y completamente ella hilvana lo que Dios espera de nosotros. Y eso es realmente lo que Dios espera que nosotros retengamos de su palabra. A medida que leemos la palabra, pues si usted se enriquece en lo que respecta a la cultura hebrea, a la cultura griega, a la historia, fantástico. Si usted logra una apreciación por los distintos géneros literarios dentro de la Biblia, eso está muy bien. Pero usted puede descartar todo eso y si usted aprendió algo práctico que le acerca a Dios y le ayuda a su caminar en su salvación, pues entonces usted ha ganado lo más importante, usted ha retenido lo más importante. ¿Vale? No hay que saber leer, no hay que saber escribir, lo importante es uno poder internalizar la palabra y que la palabra escriba en nuestro ser precisamente la relación íntima que Dios espera para con nosotros. Hermana Casimira, usted tenía un comentario. Entre los números que
siendo humano, es santo. Nosotros tenemos que adquirir esa imagen de Jesús que es santo, porque Él pudo, aun que cargó con nuestros pecados, se distingue por su santidad sobre todas las cosas. Y a nosotros nos manda a ser separado para poder ofrecer tal sacrificio como Él ofreció. Sacrificio vivo, sacrificio santo. Y por eso es la necesidad de que nosotros como cristianos entendamos que sin santidad nadie verá a Dios, no acercaremos a Dios de ninguna manera, porque Él espera que nuestra vida esté consagrada para Él. Correcto. Y que cuando ofrezcamos sacrificio, sea un sacrificio no solamente vivo y agradable, sino en espíritu. Así mismo es. Para que nosotros entonces poder verdaderamente ser su pueblo. Por eso se distingue el pueblo de Dios. Amén. Porque anda en esa luz. Y todos los días nos tenemos que esforzar. Amén. Yendo en esa dirección, ¿verdad? Pues la santidad es precisamente eso. Desde el momento que usted reconoce que Cristo Jesús es el Señor, usted se arrepiente de sus pecados y usted le acepta como Señor, usted es santo. Aunque usted no lo quiera, ¿verdad? Obviamente es una contradicción de términos. Usted acepta a Cristo y es que usted quiere ser santo, pero usted no está pensando en que yo voy a ser santo. Está pensando en que yo reconozco que soy pecador y que sin el Señor yo estoy perdido. Yo quiero aceptar el regalo inmerecido que me da el Señor. Desde ese momento usted viene a ser santo. O sea, Dios le separa. Ya usted no comparte el mismo espacio. No estoy hablando del espacio físico, ¿verdad? No comparte el mismo espacio en lo que respecta a cómo Dios percibe a la humanidad con el resto de la población. Y queremos nosotros vivir vidas que también demuestren esa santidad para que otros puedan ver a Cristo Jesús a través del crisol de nuestra vida. Y fallamos, hermanos. Esto es tan y tan importante, ¿verdad? Yo digo todo esto y lo digo con gran pesar porque yo sé que yo no he alcanzado eso. Uno todos los días, uno quiere decir, gracias Señor, y el momento que usted está más ferviente con el Señor pasa algo y de momento usted se da cuenta de lo falible que usted es y fallamos. Entonces, pero eso nos sirve de experiencia, nos ayuda y lo importante es que nosotros nos humillemos delante del Señor y prosigamos al blanco como nos dice Pablo. Adelante. No se angustie, no baje su autoestima, porque la perfección no la vamos a alcanzar aquí. Es correcto. La vamos a alcanzar en el reino de los cielos. Amén. Así amén. que hay que perseverar hasta el fin. Amén, amén. Y es importante, ¿verdad? Muchas gracias, hermana Casimira, por el recordatorio. Y esto es bien importante que nosotros precisamente eso. Pero también seamos lo suficientemente humildes como para nosotros reconocer que hay un largo camino que debemos nosotros recorrer sin desmoralizarnos, sin darnos por vencidos. El Señor nos acompaña y el Señor nos fortalece y el Señor nos ayuda a sobrellevar la carga que Él permite que nosotros carguemos. Amén. Pues vamos a ver en la figura de Salomón esto que nosotros queremos evitar. Y la palabra está puesta precisamente para ser sabiduría para nosotros. ¿Verdad? Y vemos nosotros que eso es lo que Dios quería, que su pueblo fuera un pueblo completamente separado para Él. El pueblo decidió tener un rey a pesar de las advertencias que se le habían hecho. Ahora, este rey, que había sido el más sabio, y hemos subrayado esto, es más que suficiente, ¿verdad? La saciedad. Lamentablemente, pues, en su humanidad también falló. Todas las cosas que le rodeaban, todo aquello que en un momento fue bendición para él, fue lo que le llevó a separarse de Dios. Por eso es bien importante que nosotros pensemos realmente qué es lo que nosotros queremos. Como cuando nosotros vamos a administrar lo que Dios nos da y vamos a comprar algo, ¿verdad? Muchas personas compran por impulso. Ven algo y, yo voy a comprar esto. Necesito tal cosa. Y una de las cosas que debemos pensar, que nos debemos preguntar, y estoy seguro que ustedes saben esto, cuestionarnos, ¿es que lo necesito o es que lo quiero?
Pues hay cosas que yo quiero y las necesito. Pero no todo lo que quiero lo necesito. Y hay cosas que necesito pero que no las quiero. Era como un panteón. Pues es necesario nosotros preguntarnos precisamente eso. Aquellas cosas que yo tengo, ¿realmente las necesito? Porque muchas de esas cosas que yo a veces pido o quiero son potenciales ataduras que me pudieran alejar de Dios. La riqueza. La palabra nos dice que la raíz de todos los males es el amor al dinero. Muchas personas se descarrían precisamente, nos dice la palabra, por estar en esta búsqueda de riqueza. Quieren hacerse más ricos, más ricos, más ricos. Personas en la iglesia. Ahora tienen mucho, pues ahora tengo la capacidad de viajar. Nada malo con viajar. Pero si todo su énfasis está puesto en voy a viajar, este mes voy para tal sitio, este mes voy para tal sitio, y entonces regreso y necesito 2 o 3 semanas para descansar del viaje, entonces ¿cuándo usted se va a congregar? ¿Cuándo usted va a intimar con Dios? ¿Cuándo usted va? Quizás ese no es el mejor ejemplo, ¿verdad? Hay tantos ejemplos que pudiéramos dar, pero la riqueza, la realidad es que muchas veces descarría a las personas, aleja a las personas de Dios. Y esto fue una de las cosas que le sucedió al hombre más sabio en un momento sobre la faz de la tierra, lamentablemente. Y esto lo vemos porque precisamente Dios permitió que el pueblo tuviera lo que ellos pensaban que para ellos sería una bendición. Sin embargo, Él no les impuso a su criterio. Hay personas quienes hablan sobre cómo es que Dios, ¿verdad? Los que se mofan, los cínicos, los que quieren burlarse, los burladores, cómo es que nosotros adoramos a un Dios, según ellos, que es un Dios tirano o tiránico, que no nos permite hacer lo que nosotros queremos. La palabra completa está llena de ilustraciones de cómo Dios, no siempre, ¿verdad? Porque hay unos criterios que sí Él impone, pero tenemos nosotros libre albedrío, refiriéndome a que usted puede decidir hacer, utilizando una referencia del pastor, lo que usted le dé la gana. Usted va a hacer lo que usted quiere. Hay instancias en las cuales usted no puede hacer lo que usted quisiera, pero Dios le provee las alternativas. Y es el examen de selección más sencillo que hay en el mundo. Mi estudiante, cuando los que estudian educación, yo les voy a enseñar cómo redactar un examen, yo le digo, pues, los mejores exámenes, si usted lo va a hacer de selección múltiple, ¿verdad? Para dar un ejemplo de un tipo de ejercicio, pues que tenga 5 alternativas. Puede ser un lleno a blanco con 5. Una que tiene que ser la contestación correcta. Y 4 que llamamos distractores. Esos distractores no son cogebobo. Tienen que estar formulados para que usted realmente demuestre que usted sabe. Por ejemplo, ¿cuál de los siguientes alimentos es más saludable? A. Una hamburguesa de Burger King. Anuncio no pagado. B. Bayamón. C. El Mar Caribe. D. España. E. Abraham Lincoln. Usted dice, de entre todos esos, hay una sola contestación posible que nosotros no consideramos que es lo más saludable, pero es la única que puedo seleccionar, porque los demás no son comidas, pensaría yo. Pues ese está mal redactado. Pues yo digo que nuestro Señor hace unos exámenes aún más fácil que eso. Le dice, ¿cuál es la única forma de usted ser salvo? Alternativa A. Aceptando a Cristo Jesús como su único Señor.
B, aceptando a Cristo Jesús como su único Señor. C, aceptando a Cristo Jesús como su único Señor. D, aceptando a Cristo Jesús como su único Señor. E, todas las anteriores. Pues, y el Señor, ese examen no puede ser más fácil, y con todo eso la gente saca el examen mal. Se cuelgan. ¿Por qué? Porque quieren. Tenemos libre albedrío. A eso me refiero. El Señor te da el camino, te señala exactamente con mayor claridad. Sería imposible. Sin embargo, si usted quiere tomar una decisión contraria a lo que Dios quiere para ti, que es lo mejor siempre, puedes hacerlo. No es una buena alternativa, pero eso es así. Pues este pueblo decidió vivir como ellos querían. Pues, como hemos dicho de distintas maneras ya hasta este momento, Salomón reinó al principio como Dios manda, literalmente, con toda sabiduría. Fue un reino próspero hasta la porción previa a lo que vamos a estar leyendo, hasta el capítulo 10 de Primera de Reyes. Iba todo bien, el pueblo estaba bien encaminado y las riquezas aumentaban y el pueblo estaba bien dirigido, había paz. Las demás naciones miraban a Israel, ¿verdad?, con admiración y con respeto, y pagaban tributo a este pueblo. Él utilizaba, ¿verdad?, o empleaba a los hombres para que fueran los protectores del pueblo. Sin embargo, el reinado de este varón cambió, se desvió por mirar en las direcciones que no debía. El otro día estábamos diciendo que Salomón, y como vamos a leer, tuvo 700 esposas, reinas, y 300 concubinas. Y obviamente la gente dice, pues el que lo hereda no lo hurta. Sabemos que esto es algo, no es que viene en la genética, pero el ejemplo que Salomón tiene que haber visto de su padre, lamentablemente, obviamente uno no puede estar culpando a los demás por las decisiones de uno, pero hubo ejemplo. Ahora, el corazón de David, nos dice la palabra, era conforme al corazón de Dios. Dios mira lo que está en nuestro corazón. Nosotros pecamos y nosotros podemos errar al blanco. Sin embargo, Dios nos mira, y si hay verdadero arrepentimiento, el Señor nos restaura. Quisiéramos nosotros no tener que pecar. Bueno, no tenemos que pecar, pero no pecar. La ilustración que hemos dado en distintas ocasiones respecto a cómo se ve el canto de madera, que usted le pone muchos clavos, y cada uno de esos clavos representa el pecado, y usted quita los clavos, quita el pecado, pero quedan todavía los rastros de dónde estuvieron esos clavos. ¿Las qué? Las marcas, ¿verdad? Quedan las marcas, las cicatrices de nuestra vida, espiritualmente hablando, queda marcado, y a veces en nuestro propio cuerpo quedan esas marcas. Pues vemos nosotros cómo el pecado siguió la familia y se descarrió, y lamentablemente afectó a su descendencia, afectó al pueblo y afectó la encomienda que Dios le había dado. Dos preguntas para analizar esta introducción que hemos dado, o para abrir ya el estudio propiamente hablando. ¿Cómo debería cambiar tu perspectiva sobre ti mismo y sobre la vida el deseo de Dios de vivir en intimidad contigo? Entonces, esa pregunta es bastante sencilla, pero a su vez bastante profunda. Dice debería, ¿verdad?, cambiar tu perspectiva sobre ti mismo. ¿Qué me pueden decir al respecto? ¿Usted está consciente de que Dios quiere tener una vida en intimidad contigo? Amén. La hermana Rosana quiere contribuir a la pregunta. Pues me da mucha alegría saberlo, ¿verdad?, que el Señor quiere estar cerca de mí, porque yo quiero estar cerca de Él y no me quiero sentir sola. Y entonces confío en que Él está conmigo, porque Él me lo ha prometido. Amén. Para toda necesidad que yo tenga, de cualquier Amén. índole. Amén.
¿Alguien más? Hermana Casimira. Este, lo que cambia mi perspectiva en una relación que yo tengo con Dios es lo que Él me dice, lo que ya está escrito, que ya de por hecho lo conocemos, y que me da ese conocimiento de su voluntad. Entonces, vivirlo, conocerlo y estar en intimidad con Dios es yo seguir paso a paso lo que Él me está diciendo, porque de nada me sirve tener una intimidad con Dios y, como usted decía, y andar en mi voluntad, hacer lo que yo quiera, que fue lo que pasó en este caso. Salomón, yo veo desde Deuteronomio cómo Dios hablaba acerca de los reyes y las advertencias que Dios le dio. Entonces, si nos alejamos de Dios y dejamos su palabra, y no la comprendemos, no la estudiamos, no la internalizamos, no puede haber intimidad. Correcto. No puedo tener una correlación con el que es mi Dios, mi Salvador. Tengo que tenerla. ¿Y cómo lo hago? ¿Cómo puedo vivir? Pues haciendo lo que Él dice. Él en Deuteronomio 17 dice, no tomará para sí muchas mujeres para que su corazón no se desvíe, ni plata ni oro amontonará para sí en abundancia. O sea, Dios le había dado a Él esa advertencia, pero como que llega un tiempo que nosotros vamos como el camarón, o como un refrán que hay por ahí, el cangrejo, se duerme, se va deslizándose en el agua y olvidando en los deleites, en las cosas de este mundo, va olvidando las palabras que Dios nos dio. Le voy a pedir que guarde ese punto, ¿verdad? Porque eso lo vamos a discutir más adelante, porque no me está contestando la pregunta. Sí, porque en esa relación es que hay el descuido. Y si no mantengo en esa firmeza de esa relación con Dios, yo me desvío, yo pierdo el rumbo, aunque pueda que esté aquí. Entonces, eso nos ayuda a cambiar la perspectiva respecto a nosotros mismos, o a tener una perspectiva correcta. Una correcta de nosotros mismos. Podemos entonces buscar en nosotros mismos. Amén. ¿Dónde está el punto donde yo me estoy apartando? Amén. Donde yo estoy cediendo a las cosas de este mundo. Correcto. Pues es bien importante, ¿verdad? A veces uno dice, parte de lo que uno aprende con el tiempo es que hay personas que esperan nuestra retroalimentación respecto a cómo están viviendo. Aquellos quienes tenemos la fortuna de tener hijos, nunca es una mala oportunidad para uno poder reconocer aquellas cosas que nuestros hijos están haciendo bien. Ellos pueden hacer muchas cosas mal, ¿verdad? Porque todos hacemos cosas mal. Pero en el momento de que hacen algo bien, porque a veces es al revés, pueden estar haciendo todo bien y tan pronto hacen algo mal, meten la pata. ¿Qué hiciste tal cosa? Pero lo contrario también es cierto, y eso puede hacer toda la diferencia en un momento en la vida de cualquiera, ¿ya? De nuestros hijos, pero de nosotros mismos. De momento alguien hace algo, ¿verdad? Y para nosotros, a veces como que, pues, que la gloria sea para el Señor. Pero no hay nada más que conocer a aquellos quienes sirven con nosotros. Hermano, gracias por este favor que usted hizo, me facilitó tal o cual cosa. Esas palabras son importantes y usted no vive para eso, pero eso te da ánimo. Cuando nosotros estamos conscientes de que Dios nos mira con un amor particular, pues eso da sentido a nuestra vida. Es importante que nosotros reconozcamos que Dios nos ama, ¿verdad? Juan 3:16, nos ama tanto y de una manera tan y tan especial que Él no escatimó en sacrificar lo más valioso para Él, su propio Hijo, su único Hijo. Pensemos en eso, ¿verdad? Y eso debe reformar o reformular nuestra existencia, el sentido de nuestra existencia.
Le había interrumpido ahorita, pero no era para que nos continuara, era porque más adelante vamos a estar hablando precisamente sobre ese punto, ¿verdad? Sobre cómo es que el asunto de las muchas mujeres, etcétera, afectó específicamente a Salomón. Vamos a ir a la próxima pregunta para entrar en el vídeo ya mismito. ¿Qué relación tiene la esencia de la sabiduría con nuestra lucha con la desobediencia? Hablamos sobre cuál es la esencia de la sabiduría, ¿verdad? El temor de Dios. ¿Qué relación tiene eso con nuestra lucha con la desobediencia? Amén. Que tememos al Señor y queremos agradarle y hacer lo que Él dice. Amén, amén. Usted toma el micrófono. Déjeme entenderla. Para no irme. ¿Cómo se relaciona el temor de Dios con nuestra lucha con la desobediencia? Muchas veces, en mi caso, yo quiero aplicar y vivir ese consejo y estoy en esa lucha de que Dios dice esto, pero el hacerlo no me ayuda. No estoy en ese enfoque, en ese caminar de lo que Dios me está diciendo, me está aconsejando. Es más, uno piensa que lo que uno piensa es mejor que lo que Dios está diciendo. Entonces, ahí esa relación entre la sabiduría y las luchas que tenemos diarias, nuestra agenda, hay una disparidad muy grande con lo que Dios quiere y lo que Él nos da. Él nos da para que nosotros vivamos por toda la palabra de sabiduría. Amén. Pero nosotros en nuestro concepto humano, que muchas veces es lo que se eleva por encima de lo que Dios está diciendo, no hacemos caso. Queremos vivir a nuestra manera. Así mismo es. Fíjese, yo digo que mientras más inteligentes suelen ser las personas, no estoy diciendo sabios, estoy diciendo conocedores, suelen ser más porfiados, como decimos en Puerto Rico. Son las personas que entran en más debate, porque saben tanto. Un amigo que decía, es que sabe tanto que es un sabroso, porque sabe mucho. Hay personas quienes son así, y de momento esa sabiduría, o sea, el conocimiento más bien humano, le lleva a pensar que realmente está por encima. Hay personas quienes son muy conocedores, que tienen un cociente intelectual que es una cosa increíble, ¿verdad? Pero a veces esa es su falta, su deficiencia o su limitación más grande. ¿Usted había levantado la mano? ¿No? Ita, ¿usted iba a decir algo? Yo me estoy imaginando como que estoy viendo manos levantándose por el lado de acá. Correcto. Amén. Amén. Pues vamos a ir al vídeo que nos da una introducción un poco más detallada, de manera breve, y luego vamos a ir a unas preguntas y de inmediato a las 3 porciones que vamos a estar leyendo. Salomón había pedido y recibido sabiduría. Tal sabiduría, de hecho, que la gente viajó de todo el mundo buscando una audiencia con él. La historia del rey y sus sabias declaraciones se contó a lo largo y ancho de la tierra. Y con su sabiduría no solo llegó la fama, sino la fortuna. Y con la fortuna vino todo lo demás. Salomón no solamente tenía sabiduría en abundancia, él tenía todo lo demás, todo lo que el dinero podía comprar. En cuanto a sabiduría, ningún hombre en la tierra podría igualarla. En cuanto a la riqueza, los almacenes estaban repletos de todo tipo de materiales preciosos. Y en cuanto a la prosperidad, todo el reino vivió en un estado de bendición y paz. Pero los excesos de Salomón fueron aún más lejos. Buscaba placeres de todo tipo. Buscó satisfacer todos sus deseos, ya sean físicos, mentales o emocionales, y se esforzó mucho para hacerlo. Él estudió, consumió y en todos los rincones buscó exprimir la esencia de la vida, y su gran riqueza le permitió hacerlo. Pero cada vez volvía deseando más, y ninguna de sus búsquedas, aunque exhaustivas, le trajo verdadera satisfacción.
¡Qué absurdo!, gritó, y lo lloró una y otra vez. El gran rey, que tan sabiamente había pedido sabiduría para gobernar a su pueblo, comenzó a alejarse de lo único que es verdaderamente satisfactorio. A pesar de que tenía toda la sabiduría del mundo, Salomón falló en lo más básico. Falló en su obediencia y compromiso con el Señor. Dios le había advertido sobre tales cosas, pero el placer lo sedujo. Salomón sucumbió. Él deambuló, y la gente deambuló con él. Construyeron ídolos, adoraron dioses falsos. La sabiduría que trajo prosperidad al rey y a su pueblo les condujo a la infidelidad a su Dios. Así es el camino de la prosperidad. Verdaderamente podríamos alejarnos del Señor debido al sufrimiento. Las dificultades de la vida nos hacen hacer preguntas sobre el amor de Dios, su plan o su providencia. Pero por cada persona que se aleja de Dios debido a la adversidad, hay 10 personas que se desvían por la prosperidad. En nuestra prosperidad olvidamos nuestra pobreza espiritual. En nuestra prosperidad olvidamos nuestra gran necesidad. En nuestra prosperidad olvidamos la verdadera fuente de todas las cosas buenas. Nuestra prosperidad nos hace ciegos y orgullosos, tal como lo hizo con Salomón. Y como Salomón, nosotros deambulamos. Salomón, junto con sus esposas, comenzó a adorar ídolos falsos junto al Dios de Israel. Y como ellos lo hicieron, también lo hizo la gente que él dirigió. ¿Y por qué no? Las cosas estaban bien. Los almacenes estaban repletos. No hubo consecuencias aparentes. Pero no debemos confundir la paciencia de Dios con la apatía. Dios vio y sabía, así como Él todavía ve y sabe. El deambular de Salomón trajo como resultado que el gran reino del pueblo de Dios, el mismo reino que siglos antes había heredado la tierra prometida a Abraham, sería dividido. La nación estaría dividida como los corazones de aquellos que buscan el placer del mundo. El mismo Salomón confesó que no había significado en nada debajo del sol. Sus búsquedas, todas y cada una de ellas, se quedaron cortas al igual que las nuestras. Y cuando todo lo que está debajo del sol aún nos deja insatisfechos, nos queda solo contemplarnos vacíos bajo el sol. Regresamos entonces a Dios porque solo Él verdaderamente satisface. Es solo Dios quien puede volver a unir nuestros corazones divididos. Es solo a través del Evangelio que encontramos la verdadera satisfacción, buscando primero el reino de Dios y su justicia. Es solo a través de un rey más grande que Salomón que encontramos este reino por el que vale la pena darnos a nosotros mismos. Es solo en Jesús que encontramos lo que realmente satisface. Es solo en Jesús que lo que está dividido puede otra vez ser restaurado completamente. Amén. ¿Qué frío? ¿Está bien? Salomón había pedido y recibido. Pues ahí estamos, ya está la primera pregunta ahí. ¿Cómo sirve el reinado de Salomón tanto de ejemplo como de advertencia para nosotros? Ejemplo, a ver, ¿cómo es un ejemplo? ¿Cómo es un buen ejemplo? Hermana. Nos sirve para que en verdad nosotros podamos evaluar cada día nuestra vida qué estamos haciendo. Si en verdad estamos dependiendo de Dios, de su palabra, tomándola en cuenta en cada paso que damos, si en verdad dependemos. Porque me fijo y como estudiaba yo y veía que aunque Dios le dio facilidades, aunque tuvo riqueza, todo eso no le sirvió de nada. Todo eso, porque al final lo que salió, lo que era verdaderamente él y lo que había en su corazón. Me llamó la atención de sobremanera, porque ya vemos que en libros anteriores Dios daba la ley y de seguro que él lo sabía, porque yo vi una película del rey David donde David
se preocupaba porque sus hijos desde pequeños estudiasen la palabra, estudiasen acerca de del reino de Dios y todo eso. Y yo estoy segura que él sabía todos estos mandatos que Dios le había dado. Y cuando empeñamos nuestros corazones no en la voluntad de Dios, porque Dios quería honrar a David, dándole el reino a él. Mas sin embargo vemos otra cosa. Correcto. Pero es que él nos habla esto a nosotros de que tenemos que tener cuidado, mucho cuidado, no vivir una vida de apariencia, porque la vida de apariencia es la que nos lleva a caer en la vanidad, en el vacío, Correcto. en la falsedad, esa vida vacía. Así mismo es. Entonces, esto nos advierte a nosotros de que tenemos que tener cuidado. Amén. No saber la palabra solo por saberla, es saberla para vivirla. Amén. Amén. Porque eso fue lo que le faltó. Si hubiera tenido el temor real de Dios, como Dios le infundió a él sabiduría, ¿qué pasó con esa sabiduría? Y ese es el contraste, ¿verdad? El contraste. La parte que nosotros queremos emular es precisamente el apego a la palabra. Mientras Salomón estaba apegado a la palabra, pues aumentaba el bienestar para él y para todos los que le rodeaban. Y la advertencia es lo contrario. Te desvías precisamente de los designios de Jehová, de lo que Dios espera de ti, y la cosa se desmorona. Hermana Rosana. Es como cayó en una apostasía. Correcto. Pues yo veo que Salomón hizo unas concesiones, que quizás él pensó que teniendo todas esas mujeres, pues ahí sí iba a quedar la cosa, pero ellas lo arrastraron a adorar a sus dioses. Entonces de una cosa llegó a la otra, cuando quizás él pensaba, no, yo tengo estas mujeres y no va a pasar más nada, pero hizo esa concesión y por ahí fue para abajo. Sí, todo el nosotros tiempo. quizás le tiramos la toalla, ¿verdad? Yo no creo que él pensaba que así iba a quedar todo ahí. Ese es mi pensar, ¿verdad? La palabra no dice, pero cuando él empezó a tratar de complacerlas a todas, decía una fábula de Esopo, que si tratas de complacer a todos, pues terminarás no complaciendo a nadie. Y así precisamente le pasó a él. Y lo peor del caso no es solamente que no las podía complacer a todas, es que terminó fallándole a Dios, siendo infiel a quien debía ser más fiel. Siendo idólatra. Sí, Terminó. Iba a decir algo, se me fue. se va a acordar ahora. Vamos a ver con la próxima pregunta, ahora se va a acordar. ¿De qué manera el rey Salomón nos recuerda nuestra necesidad del rey Jesús solamente? Ya estaba la advertencia de que no buscaran reyes humanos como las demás naciones. Nosotros tenemos necesidad solamente del rey Cristo. ¿Por qué? Ustedes se sonríen. Esa. Se me acordó la De otra. acuerdo, adelante. Sí, que no debemos tener en poco lo que dice la palabra, que dice que somos débiles. Y si somos débiles, pues tenemos que buscar afirmarnos más Correcto. en el Señor. Amén. Que creer en nuestra naturaleza, que lo podemos, lo tenemos todo. Amén. Que ese fue un error de Salomón. Creer, pero no indagó dentro de sí cómo era realmente. No se aplicó la sabiduría a él mismo. Sí, hubo un momento en el cual él incluso escribió, vanidad de vanidades, todo es vanidad. No hay nada nuevo bajo el sol. Dios le inspiró a que él escribiera precisamente eso, pero llega el momento en el que vemos lamentablemente que tanta sabiduría, llegó el momento que la sabiduría realmente era de él. Pudiera parecer. Claro, no nos dice la palabra que es eso, pero hay evidencia más que suficiente de que la sabiduría se disipó. Pues, volviendo a la pregunta última, antes de ir a la porción, si nos dejamos llevar por todo lo que queremos decir en estas porciones, necesitamos 3 estudios para este tema nada más, ¿verdad? Porque hay tanta tela que cortar, así que me van a perdonar porque yo les voy a ir cortando, ¿verdad? Cuando ustedes contestan, yo les voy a ir cortando poquito para tener tiempo para poder considerar los 3 puntos. Esta pregunta me parece que es central a lo que aprendemos de manera práctica del estudio. Jesucristo es el único rey que necesitamos.
Y la pregunta que les formulé fue ¿por qué? Y ustedes se sonrieron, como quien dice, pues la pregunta está implícita, ¿verdad? La contestación está implícita en la pregunta, pero me gustaría que usted meditara en ello, ¿verdad? Yo le voy a dar una posible contestación breve, porque es el único rey con la capacidad de ser perfecto, el único rey infalible. De hecho, es el único rey que puede ser omnisciente, omnipotente y omnipresente. Ese es el verdadero rey. Y es la esencia, el origen, la fuente del verdadero amor. Y dado que el amor, ¿verdad? Es lo que a nosotros es el pegamento que nos une a Dios, pues es necesario nosotros estar unidos precisamente. Adelante. Y en que Salomón pudo darle a su pueblo y tenerlo en paz y que ellos estuvieran holgadamente viviendo, pero nuestro Rey Jesús nos ofrece aún una vida mucho más allá de lo que vemos. Amén. Amén. Nos ofrece la paz, nos ofrece estar con nosotros todos los días, en cada Eternamente. momento. Amén. O sea, nos recuerda esas necesidades como humanos que tenemos, que solo Jesús es el que puede, Amén. que es el único que nos dice, si estás cansado, ven a mí, si estás Amén. abrumado, ven a mí, Amén. si estás bajo depresión, ven a mí. Correcto. Es el único. Yo creo que hemos resumido los puntos más importantes ya. Así que hermanos, buenas noches, Dios les bendiga, nos vemos. No. Vamos a la primera, no, broma. Vamos a la primera lectura. Primera de Reyes, que como que se fue muy rápido, como que todavía no es ahora. Capítulo 11, versículos 1 al 8. Le voy a pedirle favor a la hermana Rosana, si fuera tan amable, y leyera esa primera porción. Y la segunda porción, la hermana Úrsula, si es tan amable, la lee. Y la última porción le voy a pedir a la hermana Angie que la lea. Amén. Ya están asignados. Primera de Reyes 11 del 1 al 8. Pero el rey Salomón amó, además de la hija de Faraón, a muchas mujeres extranjeras, a las de Moab, a las de Amón, a las de Edom, a las de Sidón y a las Eteas, gentes de las cuales Jehová había dicho a los hijos de Israel, no os llegaréis a ellas, ni ellas se llegarán a vosotros, porque ciertamente harán inclinar vuestros corazones tras tus dioses. A estas pues se juntó Salomón con amor. Y tuvo 700 mujeres reinas y 300 concubinas, y sus mujeres desviaron su corazón. Y cuando Salomón era ya viejo, sus mujeres inclinaron su corazón tras dioses ajenos, y su corazón no era perfecto con Jehová su Dios, como el corazón de su padre David, porque Salomón siguió a Astoret, diosa de los sidonios, y a Milcom, ídolo abominable de los amonitas. E hizo Salomón lo malo ante los ojos de Jehová, y no siguió cumplidamente a Jehová como David su padre. Entonces edificó Salomón un lugar alto a Quemos, ídolo abominable de Moab, en el monte que está enfrente de Jerusalén, y a Moloc, ídolo abominable de los hijos de Amón. Así hizo para todas sus mujeres extranjeras, las cuales quemaban incienso y ofrecían sacrificios a sus dioses. Lamentable, ¿verdad? Dice que se unió a todas estas mujeres en amor. O sea, Salomón tenía mucho amor. Le sobraba el amor, ¿verdad? Tenía mucho amor. Hay tantas cosas que pudiéramos decir, ¿verdad? En el sentido práctico que consideramos de lo que se nos narra en esta porción, que es un elemento, tiene un elemento histórico. Nosotros queremos desprender lo que es espiritual sin obviar lo que es histórico. Es un dato histórico de que este fue un rey que existió verdaderamente sobre este pueblo, fue el hijo de David, del rey David, tuvo esta cantidad de esposas. Entonces, hay distintas situaciones que se desprenden que van atadas, ¿verdad?, a esa circunstancia. ¿Qué problemas ustedes ven en esencia para los cuales se presta esta circunstancia? El que tuviera 700 esposas y 300 concubinas. Hermana Lucy. Repercusión en los hijos. Exacto. ¿Cuál repercusión usted piensa pudiera ser? Bueno, pues se estaban criando sin ningún buen ejemplo, moralmente, pues a lo mejor hacían lo que le daba la gana, y como eran tantos. Si cada una de esas mujeres tenía un hijo por lo menos,
¿Qué seguimiento podría darle ese padre a esos muchachos? Sí, pues, el padre ausente, la psiquis del individuo sigue siendo la misma a través de todos los tiempos, ¿verdad? Y un padre que no está en la vida de ese niño, pues no estando, pues ya es un daño que le está haciendo. Y eso es algo, ¿verdad? A través de todas las generaciones hasta el día de hoy, vemos nosotros esa terrible realidad. Los hombres que piensan que ser padre es simplemente procrear y luego no están. Eso es triste. Por demás, pues, la competencia que pudiera haber entre esas mujeres, ¿verdad? Desde Génesis vemos las situaciones que se daban cuando había dos mujeres que competían por la atención del esposo y competían por ser la primera, etcétera. Imagínense ese revolú, como decimos en puertorriqueño, de esposas que tenía él y concubinas. Hermana Lucy. Día que esos hijos iban a adquirir porque Y ya ahí está esa situación, ¿verdad? Ese es el punto al cual vamos a llegar como punto central aquí. Dice que ya cuando él era viejo, y de eso podemos decir muchas cosas, ¿verdad? Pues la realidad de la cual se nos habla es una cronológica. Pasa el tiempo y todos vamos para allá si tenemos la fortuna, ¿verdad? De vivir vidas largas. Pero también hay otras cosas que están asociadas a la vejez, que ya no está la estamina, ¿verdad? La energía, la disposición para uno hacer ciertas cosas, ¿verdad? Mi esposa y yo en estos tiempos, había un tiempo que ella me decía, ya yo estoy, hace 20 años que ella dice que ya estoy vieja. Entonces yo decía, no, pero en estos días yo me estoy dando cuenta de que ya los tiempos está pasando. Hace poco estaba ñangotado, como decimos en puertorriqueño, al frente del televisor haciendo algo, buscando algo, y cuando me iba a levantar me di cuenta que las rodillas se estaban quejando. Ahorita no sé si te me vio que yo me fui a caminar para allá, como que de momento mi espíritu estaba con la intención de llegar rápido hasta allí, pero de momento el cuerpo me decía, pero aguántate un poquito. Pues lo mismo sucede con la disposición para uno lidiar con distintas situaciones. A medida que pasa el tiempo, ¿verdad? Yo lo que quiero es menos drama, menos problema. Y hay instancias en las cuales hay un bombardeo tan y tan terrible de distintas direcciones que la persona puede lidiar con el no querer el problema de distintas maneras. Y una de ellas muchas veces es la menos recomendable, que es la de ¿verdad? El laissez-faire, como dicen los franceses, dejar hacer. Y eso aparentemente fue lo que estaba haciendo Salomón. Yo quiero, ¿verdad? Yo vengo de tal sitio y allá nosotros adorábamos a este Dios, a esta diosa, qué sé yo qué. Y él había sido criado correctamente. Él sabía lo que Dios demandaba de él. Él había tenido la experiencia de escuchar a Dios, de estar con Dios. Y eso como que se le olvidó. Lorimar, ¿tú ibas a decir? No solamente fue que se desvió su corazón, es que después facilitó el que esos dioses sean adorados. Seguro. Porque permitió que se levantaran los cosas estos, los lugares altos a cada uno, y por lo que se nombra, uno aquí, uno aquí, uno aquí, uno aquí, uno aquí. Bueno, ¿verdad? No sé, ¿verdad? No se ve que mostró alguna resistencia, que era como estabas mencionando. Papi le dice a eso que se le gastaron las baterías. Correcto, exacto. que ya, no, ya. Lamentablemente. Se le hizo más fácil complacer a los demás. El héroe de la película, hermana Casimira. Sí, no, y yo me pregunto, ¿a dónde se le fue el temor a Salomón? Correcto. 700 mujeres más 300 concubinas. O sea, venir a estos dioses que ya, de hecho, históricamente, las guerras que tuvo Israel contra los amonitas, los moabitas, y todas esas luchas que hubieron, y él no consideró que eso eran enemigos del pueblo de Israel. Correcto. No lo consideró, lo obvió todo eso. Y su corazón se fue detrás de la vanidad.
Correcto. Por eso él pudo escribir sobre la vanidad, porque si él no lo hubiera conocido, no puede escribir. Eso es así. Entonces, yo me pregunto, ¿pero dónde se le fue la mente? ¿Qué pasó con el temor? ¿A dónde se fue la sabiduría que Dios le dio? Porque seguro que no, ya cuando infringió todo lo que Dios le había dicho que no tenía que hacer, lo hizo, casarse con mujeres que eran de otro pueblo, que ya anteriormente Dios había dicho. O sea, como que él se le anestesió el alma. Correcto. Y allá en Génesis, ¿verdad? Se nos habla, dejará al hombre a su padre y a su madre y se unirá a sus 700 mujeres. Eso no es lo que dice allí, dice y se unirá a su mujer en singular. Y será una sola carne, no 1000 carnes. O sea, se tiene que dividir. Y es muy triste. Pues ahí fue donde se le fue la sabiduría, ¿verdad? Tuvo que dividir su sabiduría. Y una sabiduría así tan repartida, pues se diluye y se convierte en no sabiduría, lo contrario, es la necedad. Correcto, así mismo es, se le fue en tanto amor, en repartir tanto amor. Pues fue el rey más grande. El pueblo contaba con una gran bendición de parte de Dios en tenerle a él como rey. Sin embargo, falló. ¿Verdad? La lujuria. En inglés hay una expresión que es love at first sight. Amor a primera vista. Pero hay una palabra, ¿verdad? El juego de palabras es que en muchas instancias es lust at first sight. O sea, lujuria a primera vista. Y aparentemente es evidente, ¿verdad? Se puede arguir o argumentar que definitivamente esa era una de las faltas, una de las limitaciones, la debilidad grande de Salomón, eran las mujeres. Él las veía todas bonitas y entonces quería coleccionarlas, porque no hay otra explicación. No era que él era tan y tan bueno que quería sostenerlas o mantenerlas a todas, porque todas estaban muy pobrecitas. Perdone que Sí, te adelante. interrumpa. Las mujeres que él buscaba eran mujeres hijas de reyes, Correcto. hijas de otro dominio, de otro gobierno, que no eran. Exacto. Él se fascinaba. Eso es así. Pues vemos nosotros que la idolatría no solamente está en que él llegara a adorar esos dioses de otras culturas, ¿verdad? Porque al permitir que estuvieran esos altares dedicados a ellos, pues le hacía culpable precisamente de esa idolatría. Eso no quería decir que no estaba adorando a Jehová. Algunas personas pudieran decir, yo digo todo lo contrario, porque si tú adoras a Jehová, pues tú no puedes tener lugar para ningún otro ídolo, no importa cómo usted le llame. Pero en estos tiempos hay personas quienes quieren justificar yo adoro a Jesús, pero también le prendo mi velita a San Mateo. En la Biblia se habla de San Mateo y la Virgen de la Caridad del Cobre. No dice aquí nada no dice nada de la Virgen de Caridad del Cobre. Se habla de María. Y yo estoy seguro, yo no tengo la más mínima duda que cuando estemos en la presencia del Señor, María estará allí. A veces decimos tantas cosas que vamos a hablar con fulano, sutano, mengano que está en la Biblia. Nada de eso vamos a hablar, hermano, porque nada de eso va a ser importante ya. Nada de eso va a ser importante. Nosotros no vamos a preguntarle a Pablo de los viajes que él dio. ¿A quién le va a importar los viajes de Pablo cuando estemos allá en la presencia del Señor? Pero si pudiéramos pensar nosotros que hubiera una conversación que tuviéramos, ¿verdad? María, tú sabes toda la gente que te oraba allá. Es de verdad. La realidad es que, pues nosotros, personas dicen, mira que la gente habla mal. Nosotros no hablamos mal de María, hablamos mal lo que están confundidos y piensan que María les escucha y que ella es corredentora. Eso es una blasfemia. Es una doctrina satánica. Ese es el detalle. Dios no comparte su gloria con nadie. Él es el único Dios. Pues este fue el problema, ¿verdad? La idolatría de Salomón fue extrema. Y hemos hablado sobre la definición de sabiduría. Lo contrario es necedad. Lo contrario es la insensatez. Pensar que podemos nosotros compartir el espacio de Dios
con cualquier otra cosa. Lamentablemente, eso fue lo que pasó a Salomón. Aquí Deuteronomio 17 dice, en los versículos 14 al 20, y esto es una porción nada más, ¿verdad? Donde usted ve las elipsis, es que yo eliminé una porción, pero para que ustedes puedan tener la referencia, Deuteronomio 17, 14 al 20 dice, cuando hayas entrado en la tierra que Jehová tu Dios te da y tomes posesión de ella, pondré un rey sobre mí, ciertamente pondrás por rey sobre ti al que Jehová tu Dios te escogiere. Él no aumentará para sí caballos, ni hará volver al pueblo a Egipto, ni tomará para sí muchas mujeres, para que su corazón no se desvíe. Esta era la porción que estaba haciendo referencia a la hermana Casimira hace un momento. Y vemos que es el fallo que hizo, que cometió en el capítulo 9 de Primera de Reyes. El Señor, cuando hace pacto con Salomón, dice: si tú anduvieres delante de mí como anduvo David tu padre, en integridad de corazón y en equidad, haciendo todas las cosas que yo te he mandado y guardando mis estatutos y mis decretos, yo afirmaré el trono de tu reino sobre Israel para siempre, como hablé a David tu padre, diciendo: no faltará varón de tu descendencia en el trono de Israel. Mas si obstinadamente os apartareis de mí vosotros y vuestros hijos, y no guardareis mis mandamientos y mis estatutos que yo he puesto delante de vosotros, sino que fuereis y sirviereis a dioses ajenos y los adorareis, yo cortaré a Israel de sobre la faz de la tierra que les he entregado, y esta casa que he santificado a mi nombre, yo la echaré de delante de mí, e Israel será por proverbio y refrán de todos los pueblos. Salomón había escuchado esto 2 capítulos atrás. Página y media atrás lo había escuchado. Obviamente eso no es una referencia de tiempo. Pero el Señor fue muy claro, muy exhaustivo y preciso respecto a lo que Él demandaba de Él. Y todas esas cosas es lo que vemos que incumplió. En Romanos 1, 18 al 23 dice: porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Profesando ser sabios, se hicieron necios y cambiaron la gloria de Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y reptiles. Las faltas de Salomón por juntarse con las mujeres incorrectas. ¿Qué efecto tienen nuestras posesiones materiales sobre nuestro estado espiritual? Yo creo que hemos hablado un poquito sobre esto. De manera breve, ¿qué usted puede añadir? ¿Qué puede agregar? Lo que usted tiene físicamente, ¿cómo le afecta en su condición espiritual? No tiene que hacerlo, ¿verdad? Si usted es una persona sabia, lo que usted tiene sabe que no le pertenece a usted, le pertenece a Dios. Lo ponemos a la disposición del Señor. Sin embargo, lo que es material, pues, nos seduce y hay que tener mucho cuidado con eso, hermano. ¿Ven? La última pregunta de esta porción para seguir a lo próximo. ¿Cuáles son algunas señales de que una persona tiene un corazón dividido? Hay un poeta de Santa Lucía, se llama Derek Walcott, premio Nobel de Literatura, que decía: divided to the vein, pero él hablaba culturalmente hablando. A veces nosotros estamos divididos desde la perspectiva espiritual. ¿Tú ibas a decir, Lorimar? Es el primer capítulo, si no me equivoco, que dice: el hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. Amén. Que como las ondas del sí, mar. aquí fue la parte espiritual que empezó a desviarse, pero seguramente en otras cosas, en otros aspectos de su vida se estarían viendo los cracks, los huequitos, las la fisura, sí, las pero divisiones, lo que no concordaba, las contradicciones. las contradicciones, exacto, porque aquí él está ya mayor, ¿verdad? Cuando él se casó no era mayor, era Correcto, joven. seguro. Entonces todo esto se iba cocinando hasta que llegó a esto. Amén. Entonces de seguro el pueblo sabía de qué familia él venía, ¿verdad? Es como, vamos a hablar en el aspecto así de la iglesia. Él era hijo de un rey, como decimos, hijo de un pastor, que uno esperaría ciertas cosas. Entonces, al ver, mira, él es sabio, él tiene estas riquezas, vienen desde lejos a verlo, pero se casó con la hija de Faraón, pero
pero se casó con aquella que es de los moabitas, de aquí, de allá. Correcto. Como que está Ahí se ve la división. está medio raro, está medio raro. Y en la persona promedio, ¿cómo tú puedes ver esa división? ¿Es palpable? Sí. Sí, podemos verlo. Tú querías añadir. Ya, ¿verdad? Yo creo que esa es la ilustración más clara, más precisa, hermana Casimira. Sí. El Señor Jesús nos dice en los evangelios, no podemos servir a dos señores, porque amará más a uno y odiará al otro. Correcto. Y yo entiendo que esa división trae esa condición que Jesús está hablando. Vamos a amar más al que nos interesa, y vamos entonces a despreciar, a ponerlo en poco, a no atesorarlo, el que es el verdadero. Y se va a notar la hipocresía en la Sí, se persona. va a notar. Usted ahorita hablaba sobre la importancia de que no sea de apariencia, ¿verdad? Tiene que ser en integridad, tiene que ser. Exacto. Vamos al próximo punto. Primera de Reyes 11, 9 al 13. Yo le he pedido a mi suegra Úrsula que lo lea, por favor. ¿Hay un micrófono que le puedan prestar? Primera de Reyes 11, del 9 al 13, dice: y se enojó Jehová contra Salomón, por cuanto su corazón se había apartado de Jehová Dios de Israel, que se le había aparecido 2 veces, y le había mandado acerca de esto, que no siguiese a dioses ajenos, mas él no guardó lo que le mandó Jehová. Y dijo Jehová a Salomón: por cuanto ha habido esto en ti, y no has guardado mi pacto y mis estatutos que yo te mandé, romperé de ti el reino y lo entregaré a tu siervo. Sin embargo, no lo haré en tus días, por amor a David tu padre. Lo romperé de la mano de tu hijo. Pero no romperé todo el reino, sino que daré una tribu a tu hijo, por amor a David mi siervo, y por amor a Jerusalén, la cual yo he elegido. Amén. Gracias, Úrsula. Y vemos, ¿verdad?, el contraste entre la experiencia de David y su hijo Salomón, que David pecó y pecó malamente. No obstante, cuando Dios le habla a Salomón respecto a su padre, David habla sobre él, sobre la figura de un David restaurado. Y yo veo esto, y esto pues nos debe llenar de temor, porque Dios, la expectativa que Él tiene de nosotros es alta. Él quiere que nosotros nos aseguremos de serle fiel a Él y ser íntegros completamente. Y el derrotero de Salomón fue uno muy lamentable por demás, pero algo que él realmente pudo haber evitado si se hubiese apegado. Y cuando vemos nosotros aquí que él en 2 ocasiones, ¿verdad?, dice aquí, se le apareció 2 veces. Eso no es una experiencia que es poca cosa. Pero vemos nosotros que la humanidad es algo terrible. Porque Luzbel, la palabra no nos da muchísimos detalles, ¿verdad?, sobre cuál era la experiencia de los ángeles en la presencia de Jehová, pero era constante y continua. Y aún así hubo ángeles que se rebelaron contra Dios. Y la naturaleza del ser humano, lamentablemente, también es una así. Nosotros, si no, se nos deja a nosotros en nuestra naturaleza, pues somos soberbios, somos altaneros, somos egoístas, egocentristas. Y tenemos nosotros continuamente que someter nuestra humanidad al poder de Dios. Cada día humillarnos delante del Señor y reconocer que sin Él somos nada, somos basura, somos escoria. No obstante, dado que Él está en nuestra vida y Él ocupa el espacio de nuestro ser de manera completa, debe ser así, entonces Él nos mira a nosotros como algo especial. ¿No? Hermana Casimira. Fíjate, yo me imagino que para Salomón fue una sorpresa que el Dios que le proveyó toda la riqueza y que le dio la sabiduría, ahora en este caso le está diciendo que va a romper su reino.
que no pensaban. Muchas veces nosotros estamos en ese mismo piso. Pensamos que estamos haciendo las cosas que no son correctas y pensamos que no va a haber consecuencias, como que Dios no está mirando, Correcto. como que esto va a pasar y va a pasar desapercibido, pero aquí nos damos cuenta que hay un Dios que dice como Él es. Exacto. Él dice como Él lo ve todo, lo sabe todo y nada está oculto ante sus ojos. Correcto. Y que lo que nos engañamos somos nosotros mismos. Eso es así. Yo digo, ¿verdad? Lo que usted dice, y perdona que le interrumpa, lo que usted dice es una perspectiva en la cual nosotros lo miramos. Y el Señor, yo presumo que una manera que Él también quiere que nosotros lo veamos es la manera más amable. ¿Verdad? Decía Chespirito, mirándolo desde la perspectiva más amable. Porque a veces las personas piensan que la predicación nuestra, hablando sobre cuál es el resultado y cuál es la consecuencia del pecado, es para meterles miedo, entonces que ellos vivan vidas santas por el miedo. Y la realidad es que si fuera por eso, ¿verdad? Que dicen, he scared the hell out of me, en inglés es la expresión. O sea, literalmente me sacó el infierno por el miedo. La traducción es floja, pero es una expresión que se utiliza mucho en inglés. Yo digo, si por lo menos a las personas se les pudiera sacar del infierno metiéndoles miedo, pues esa sería una táctica. Pero la realidad es que Dios quiere que nosotros lo que hacemos por Él y nuestra obediencia sea por amor a Él, reconociendo su grandeza, el gran amor, el amor inmerecido, el regalo inmerecido que nosotros hemos recibido de su parte. Eso debe llevarnos a vivir vidas en santidad. ¿No? Y sobre todo, fidelidad. Amén. Porque ¿podrá Dios, sabiendo cómo somos, confiar en nosotros? Confiar Dios así. Mas sin embargo, cuando Él se enoja, Correcto. hay consecuencia. Pero esto es una advertencia para nosotros que estamos viviendo unos tiempos y unos momentos en que no podemos poner nuestra mirada ni confiar en estos tiempos. Eso es así. Porque Él confió en sus riquezas, Él confió en las mujeres, en su poder confió. Pero nosotros hoy tenemos que examinar en quién yo estoy poniendo mi confianza. Se puso muy cómodo, Sí. lamentable, ¿verdad? Quedarnos en una zona de comodidad. Pues lo mismo que usted está diciendo es uno de los puntos, la consecuencia del pecado. El pecado tiene consecuencias. El padre de Salomón experimentó la consecuencia de su pecado y vemos que el pecado siguió, ¿verdad? Tras estas generaciones. Y lamentablemente, como decíamos, de tal palo hasta la... No solamente siguió el ejemplo de su padre, sino que lo magnificó. Porque David no tuvo 700 esposas, tuvo muchas, pero no tuvo como su hijo Salomón. Pues fue insensato por falta de una mejor palabra, fue necio. De la sabiduría a la necedad es un tramo bien triste por caminar. Lamentablemente, la verdad, la palabra no nos da el micro detalle respecto a lo que vivió Salomón en los últimos días, pero ese momento en el cual el Señor le indica, ¿verdad?, que ya no será como Él había planificado para él, pero aún así tiene misericordia de él por amor a David, hermana Casimira. Sí, esto me trae a Mateo 25, donde habla de las vírgenes prudentes y de las insensatas, que teniendo casi ya la entrada, perdieron el tiempo, no atendieron en su momento las cosas que venían, no la atendieron en ese momento y no fueron capaces de discernir, no fueron capaces de entender el momento que estaban viviendo. Correcto. Salomón no pudo entender el momento que él estaba viviendo. Se le olvidó. Se le fue de paseo. Exacto. Pues después de Salomón es que vendría el verdadero rey. Mucho después, ¿verdad? Dice 1 Corintios 1:30, más por él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención. Palabras grandes que el Señor inspira a Pablo. Vamos a ir a estas dos preguntas para ir al último punto y ir resumiendo lo que hemos
estado aprendiendo en el estudio. ¿Por qué razones podrían las personas evitar hablar de Jesús con personas no cristianas mientras luchan con la falta de esperanza o el temor? ¿Verdad? La situación hipotética es una persona que está luchando con falta de esperanza o temor. Una persona que no es cristiana. No tiene esperanza y está lleno de temor, de incertidumbre en su vida. ¿Por qué razones podría una persona que es cristiana no hablarle de Jesús a esa persona que está viviendo esa situación? Es una contradicción de términos, ¿verdad? Porque una persona cristiana querría hablarle de Cristo. Sí, uno se cohibiría, ¿verdad? Por el miedo, pero también, más también por el hecho de que la persona no vea como que esta es tu solución. Sabemos que Cristo es la solución de nuestros pecados, ¿verdad? Pero ¿cuántos familiares de nosotros, por un temor, un susto que pasaron, vinieron a la iglesia, profesaron su fe y ¿dónde están? Sino que pasaron el susto, el miedo, el temor, la situación de falta de esperanza, vinieron al Señor, ¿verdad? Según lo que vimos, pero entonces no perseveran, que no, tal vez uno se puede cohibir, y está mal también de nosotros, porque el Evangelio del Señor es para todos, en cualquier situación que estén. Para ver si entiendo la parte de la contestación, antes de que termine la contestación, para ver si estoy entendiendo. Estás diciendo que muchas veces los cristianos pudieran cohibirse de presentarle a Cristo a esas personas que están viviendo estas circunstancias por experiencias previas. O sea, que nosotros vemos otras personas a quienes se les ha hablado de Cristo mientras están en una situación adversa, vienen pero no perseveran. Y hay personas quienes tal vez se cohíben de continuar presentando a Cristo porque piensan que va a ser siempre así. Exacto, sí. ¿Ok? Más por el hecho de que la persona, déjame ver, lo tengo en inglés en el cerebro, que la persona debería buscar al Señor, no por el miedo, no por la falta de esperanza, sino porque de verdad quiere estar con el Señor, no una purita, no un parcho Estamos de acuerdo, así debe ser. de remedio. Hay veces que los cristianos simplemente dicen, no voy a hablar con eso porque la experiencia anterior no fue buena, hermana Casimiro. Sí, yo creo que una de las faltas de razón de no hablarle a las otras personas es porque no hemos experimentado en nosotros esa experiencia de saber que cuando tú estás hablando poder de Dios. No son tus palabras, es la palabra de Dios. Cuando tú impartes esa palabra, tiene que haber un cambio. Y esa es mi confianza que yo tengo. Hoy precisamente yo estaba hablando con el médico y él se metió por un camino hablando y digo yo, déjame aprovechar aquí para yo evangelizarle. Amén. Y estábamos hablando y yo le decía acerca de que podemos, que él me decía que él es bueno a vivir aquí en la tierra y qué sé yo qué. Y yo empecé a decir, y qué más bueno que usted conociera lo que está allá en el reino de los cielos. ¿Le costaría a usted algo conocer el reino de los cielos? Eso no cuesta nada, no le cuesta nada. Dice, sí, es verdad. Eso, digo yo, entonces hay que buscar las cosas. Por ejemplo, Jesús nos ofrece salvación, vida eterna por medio de su sacrificio. Y le digo, reconociendo que nosotros somos pecadores y que lo necesitamos para entrar al reino de los cielos. Y empecé a hacerle preguntas y él, no, yo no quiero ir para el infierno. Digo yo, pues, pero ¿y qué le cuesta a usted conocer lo que le estoy diciendo? Amén. Eso no le cuesta a usted nada. ¿Y sabe por qué se lo digo? Porque usted sabe que lo que hay en la tierra es bueno. Y a la gente le gusta disfrutarlo de la tierra. El punto principal que usted presenta es que las personas que no presentan su testimonio es porque no han experimentado el poder de la palabra, ¿verdad? Dios hablando a través de ellos. Ahí tenemos dos puntos, ¿verdad?
La contestación a la pregunta pudieran ser múltiples. Hay personas quienes simplemente son tímidos. Hay personas quienes realmente no se sienten confiados de su conocimiento respecto a la palabra. Hay personas quienes piensan que tal vez hay otras maneras que Dios les puede alcanzar, ¿verdad? Que confían suficiente de que voy a orar por la persona. Hay tantas razones que pudiera haber. Lo importante es que debemos entender que Dios sí espera que nosotros podamos interceder por otros, porque por eso es que el Señor nos deja aquí. ¿Cómo provee Jesús precisamente lo que ellas necesitan en esos momentos? Pues las personas quienes van a hablar, Dios le da palabra. Si usted es arrojado para presentar su testimonio, y para los que necesitan, el Señor quiere inmiscuirse en sus circunstancias. Voy a ir al último punto y veo que estoy acelerando, porque no quiero demorar muchísimo tiempo para ser sabio con su tiempo. Hermana Angie. Versículos 2 al 17 de Primera de Reyes 2. Al tercer día vino Jeroboam con todo el pueblo a Roboam, según el rey lo había mandado, diciendo: Volved a mí al tercer día. Y el rey respondió al pueblo duramente, dejando el consejo que los ancianos le habían dado. Y les habló conforme al consejo de los jóvenes, diciendo: Mi padre agravó vuestro yugo, pero yo añadiré a vuestro yugo. Mi padre os castigó con azotes, mas yo os castigaré con escorpiones. Y no oyó el rey al pueblo, porque era designio de Jehová para confirmar la palabra que Jehová había hablado por medio de Ahías, silonita, a Jeroboam, hijo de Nabat. Cuando todo el pueblo vio que el rey no les había oído, le respondió estas palabras diciendo: ¿Qué parte tenemos nosotros con David? No tenemos heredad en el hijo de Isaí. Israel, a tus tiendas, provee ahora en tu casa, David. Entonces Israel se fue a sus tiendas. Pero reinó Roboam sobre los hijos de Israel que moraban en las ciudades de Judá. Amén. En resumen, Roboam vendría a ser el rey, pero sería peor, de una sola tribu. Entonces Jeroboam, ¿verdad?, que había sido general, se quedaría con el resto. Entonces Salomón iría tras él cuando él se entera de esta circunstancia. Pero vemos allá el versículos 41 al 43 del capítulo número 11, muere Salomón. La porción que está intermedia de la porción que leyéramos ahorita del capítulo número 11 hasta el final del capítulo 11, pues nos habla sobre todo lo que sucede. Ahí el versículo 29 del capítulo número 11 dice: Aconteció pues en aquel tiempo que saliendo Jeroboam de Jerusalén, le encontró en el camino el profeta Ahías, silonita, y estaba cubierto con una capa nueva. Él rompe la capa en 10 pedazos y le dice: así haré con el reino, y le darás un solo pedazo, ¿verdad? Le quedará a Salomón, que sería de su descendencia, y esta división del pueblo. No vamos a hablar sobre el micro detalle, porque el énfasis de la porción que vamos nosotros a considerar aquí es cómo fue aún en mayor decadencia el pueblo de Dios por el pecado que se había cometido. El pecado que había cometido Salomón no era poca cosa, era simplemente que se habían desligado completamente. No hay forma de usted compartir la gloria de Jehová con lo que sea y pretender que Jehová permanezca. Cuando usted comparte la gloria de Jehová con cualquier otra cosa, es que ya usted no está confiando en Él. Y si estamos con Jehová, tenemos que estar completamente con Él y permitir que Él esté completamente para nosotros. Pues allí cuando vemos que reinó Roboam, ya el pueblo estaba en completa decadencia. Pidió consejo a los ancianos y los ancianos le dieron buen consejo. Y cualquier cosa parecida al tiempo que estamos nosotros viviendo no es pura coincidencia, porque así mismo sucede hoy día, ¿verdad? Lo que dicen los ancianos, pues las personas dicen: pues eso es cosa de viejo, esos son pensamientos anticuados, hay que vivir como piensan los jóvenes, que son los que realmente saben hoy día. Entonces buscan palabra de consejo en aquellos quienes no tienen experiencia, que están enfocados muchas veces en la sensualidad, en lo material. Esto fue lo que le pasó a Roboam. Cogió consejo de parte de los jóvenes, quienes le dijeron: no hagas lo que te dijeron los ancianos, al contrario, dile lo que te vamos a decir. Si nuestro papá fue estricto y fue un látigo con ustedes, yo seré peor, ¿verdad?
Le dice, mi padre os castigó con azotes, mas yo os castigaré con escorpiones y todo lo demás que le presenta. Pues vemos nosotros que ya el enfoque en la sabiduría se había perdido completamente, se había convertido ya en un pueblo dividido, porque se fueron, pueblo dividido, y aquellos que estaban subiendo en poder estaban enfocados en lo material, en el egocentrismo, en el egoísmo, ¿verdad? Bendito sea el Señor. Pues vamos a ir a las preguntas de esta porción, porque sé que ustedes tienen otras cosas que decir a modo de resumen de lo que hemos nosotros aprendido. 1 Corintios 5, 6 y 7 dice, no es buena vuestra jactancia. ¿No sabéis que un poco de levadura leuda toda la masa? Limpiaos pues de la vieja levadura para que seáis nueva masa, sin levadura como sois, porque nuestra Pascua es Cristo. Ya fue sacrificada, que es Cristo, ya fue sacrificada por nosotros. Y esto, hay tanto que se pudiera decir respecto a esto, ¿verdad? Pero nuestra vida tiene que estar completamente enfocada, dirigida, centrada en Cristo Jesús. No podemos nosotros permitir que otras cosas invadan el espacio que ocupa solamente el Espíritu Santo en nuestra vida. ¿Qué relación hay entre la insensatez y las decisiones egoístas y por qué el egoísmo es insensato? La insensatez y el egoísmo, ¿cómo se relacionan? Son gemelas. son gemelos siameses. ¿Verdad, pastor? Correcto. ¿Y por qué eso es insensato? Seguro. Esa porción que vemos nosotros, Roboam, ilustra, hay un refrán que se utiliza, había escuchado yo mucho cuando era muchacho, que era, los pájaros quieren tirarle a las escopetas. La ignorancia es atrevida, ¿verdad? Y la ignorancia está arraigada al corazón del muchacho. ¿Qué impacto positivo han tenido sobre ti las decisiones sabias de otras personas? Y esto es una pregunta para considerar. La pregunta debería ser, ¿las decisiones sabias de otras personas nos impactan a nosotros? Y las que no son sabias también, ¿verdad? En nuestra vida, si tuvimos la fortuna de tener padres que nos criaron con sabiduría, pues gloria a Dios. Pero si el Señor abrió nuestro entendimiento y hubo algunas faltas dentro de nuestra crianza o de nuestra experiencia según nosotros estábamos creciendo y madurando, pues también el Señor arregla esas cosas y nos ayuda a utilizar aquellas cosas que tal vez para nosotros fueran tristes o no de mucho provecho en situaciones provechosas para nosotros, que nos ayudan a aumentar en sabiduría. Muy bien, pues al principio del estudio, como siempre les decía, enfocamos en lo práctico desde el punto de vista espiritual de la palabra que nosotros contemplamos. ¿Qué usted aprendió? Algo que usted dice en 2 oraciones. Puedo decir que el estudio me hace repasar o me hace recordar tal o cual cosa que me sirve para mi vida espiritual. A ver. Este es el avalúo, hermana Úrsula. Así mismo es. Muy bien. Me parece que eso resume muy bien el punto central de lo que es el estudio. ¿Alguien más? ¿Alguien más? Obediencia. Hay que ser obediente en todo a Dios. Cueste lo que cueste, cueste lo que cueste. Muy bien. Salomón desde el principio, Dios le había dicho lo que él tenía que hacer. A veces después empieza la gente a inventar. Y le da como piquiña de decir, yo tengo que ver otra cosa nueva. Y lo nuevo es un disparate, porque si ya al principio el Señor le había dicho claramente y ya tenía una relación con él clara, ¿verdad? Santa, pues ¿para qué la vas a cambiar? Correcto, correcto. Amén. ¿Algún comentario, algo más que usted quiera añadir? ¿Alguna otra palabra que usted sienta en su corazón que usted piensa, esto está completamente relacionado a este pasaje bíblico? Hermana Rosana. Muy bien. Como yo empecé diciendo en la introducción, me parece que algo que es importante que nosotros recordemos, ¿verdad? Es que nosotros no somos infalibles. Nosotros, mientras estemos transitando por este mundo, en este cuerpo,
estamos propensos a cometer errores, estamos propensos a pecar, pero hay que estar alertas. La hermana Casimira muchas veces subraya el hecho de que estamos viviendo unos tiempos en los cuales tenemos que estar muy pendientes, ¿verdad? Todos los tiempos eso es cierto, pero en este tiempo que estamos viviendo me parece que es aún más importante, mientras vemos que muchas cosas van sucediendo, que podemos ver que las palabras nos han advertido respecto a ello. Por lo tanto, hay que estar alertas, hermanos. No nos podemos dar el lujo de andar por ahí deslembado, ¿verdad? Como los muchachos andan por ahí, digo, ¿cómo se te ocurre cruzar la calle mirando el celular? Caminando por los pasillos, Ahora la gente no solamente choca en los carros, digo, es mejor chocar, ¿verdad? Cuando uno está a pie con una persona, tropezarse con alguien, que chocar un carro. Pero la gente van por ahí mirando el celular. Y las personas muchas veces, eso es una ilustración de cómo las personas van en su vida espiritual. El cristiano no puede darse el lujo de estar deslembado espiritualmente hablando. Hay que estar, mire, pendiente, con la lámpara encendida, ¿verdad? ¿Usted iba a decir algo? Sí, Jesús nos dice en su palabra que Él es la vid verdadera, nosotros somos los pámpanos, que separados de Él nada podemos hacer. Amén. Yo creo que de esa manera es una buena manera de cerrar el estudio, ¿verdad? Porque eso fue precisamente lo que marcó lo contrario de la vida de Salomón. Pues gloria a Dios, gracias por esa palabra, hermano. Pues para la semana que viene, su asignación, hermano, vamos a comenzar un tema nuevo. Yo entiendo que es el volumen número 4, pastor, ¿verdad? O sea, del 3 al 4. El rescate prometido es el tema. Y la primera sesión lleva por título El fiel amor de Dios. Vamos a estar en Osea, también un libro que conocemos muy bien. Osea, que estudien para la semana que viene, porque eso es lo que vamos a estar nosotros considerando. Le invito a que tengamos una palabra de oración y de esta manera damos por terminado el servicio de esta noche y le agradecemos que nos acompañaran. Esperamos que esto haya sido de tanta bendición para usted como lo ha sido para mí. Padre amado, te bendecimos, mi Señor, y te damos gracias por el privilegio, mi Dios, que tú nos das de poder ser llamados tus hijos, porque ninguno de nosotros lo merecía, mi Señor. Te damos gracias porque tú eres el que abres nuestro entendimiento. Gracias por tu amor, Padre amado. Gracias por tu misericordia, por tu compasión. Perdónanos, mi Señor, porque nosotros no siempre somos como tú quieres que seamos. Ayúdanos, Padre amado, a tener el sentimiento correcto. Pon nuestro corazón en el lugar correcto. Nuestra mente, Padre amado, dirige nuestros pasos. Ayúdanos cada día a caminar solamente hacia ti. No nos permitas, mi Dios, descarriarnos. Líbranos del mal, Padre amado. Ayúdanos, Padre amado, a hablar lo que es correcto, lo que es verdad. Siempre, cueste lo que cueste. Que siempre, Padre amado, vivamos para agradarte a ti en todo, para glorificarte con nuestras vidas, mi Señor. Mira a mis hermanos preciosos, quienes se dan cita a este lugar en esta noche. Gracias por ellos, mi Señor. Te imploro, Padre amado, que tú contestes las peticiones de sus corazones. Que nos lleves con bien el camino, mi Señor. Mira a aquellos quienes permanecen en sus hogares por diversas situaciones. En particular te pedimos por la hermana Miriam, te pedimos por Lorian, Padre Santo, y por todos aquellos quienes están ayudando, mi Señor, apoyando en la situación, en la circunstancia, Padre amado, de la familia. Bendíceles, mi Señor, protégeles y súpleles a su necesidad. Mira las distintas necesidades que hay en nuestra iglesia, en nuestra congregación y en la iglesia, Padre amado, en los distintos lugares. Tú conoces todo, mi Señor. Todo lo ponemos en tus manos. Te pedimos que nos permitas un buen descanso en esta noche y que te apiades de nosotros, mi Señor. Si te place, danos otro día de vida, Padre amado, pero que sea un día para poder glorificarte y que estemos conscientes de tu poder obrando sobre nuestras vidas y utilizándonos como instrumentos de tu paz. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Dios les bendiga, hermano.